¿Qué tal? Continuamos con el estudio financiero, particularmente lo que es la elaboración del flujo de caja. Y en este video vamos a mostrar la resolución de un ejercicio para de esta manera poder poner en práctica los elementos teóricos que dimos en el video pasado. Para ello considere el siguiente problema. Considere que en el estudio de viabilidad de un nuevo proyecto se estima posible producir vender 50.000 unidades anuales de un producto a un precio, digamos, de 500 por unidad durante los primeros 2 años. Y hay 600 a partir del tercer año cuando el producto se consolide en el mercado. Las proyecciones muestran que a partir del sexto año las ventas podrían incrementarse en un 20%. De este enunciado entonces vamos a calcular los ingresos multiplicando el precio por la cantidad. Ambos elementos que integran los ingresos, precios y cantidades, se van modificando, por lo tanto habrá que hacer los ajustes correspondientes en el momento en que sucede. El estudio técnico, por su parte, definió una tecnología para el proyecto que requerirá las siguientes inversiones en obras físicas, terrenos, obras físicas, maquinarias, de 12 millones, 60 millones y 48 millones respectivamente. Una de estas máquinas o de maquinarias, cuyo valor es de 10 millones, debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. La máquina usada podría venderse al menos en 2 millones. El crecimiento de la producción, por su parte, para satisfacer el incremento de las ventas, requerirá invertir 12 millones más en obras físicas y 8 millones en maquinarias. Los costos de fabricación para un volumen de hasta 55.000 unidades anuales son los que se muestran en pantalla. Mano de obra 20, materiales 35, costos indirectos 5. Estos son los costos unitarios de producción para un volumen de hasta 55.000. Sin embargo, si se sobrepasa este límite, este nivel de producción, bueno, podría obtenerse una rebaja en el tema de los materiales y conseguirse en 32. Por su parte, los costos fijos de fabricación se estiman en 2 millones, sin incluir depreciación. La ampliación de la capacidad productiva que se requiere en el año 6 va a hacer que el costo fijo se incremente en 200.000 pesos más. Es decir, los costos fijos pasarán de 2 millones a 2.200.000 pesos. Por su parte, los gastos administrativos y de ventas se estiman en 800.000 pesos anuales durante los primeros 5 años y en 820.000 cuando se incremente el nivel de operaciones, obviamente en el año 6. Los gastos de venta variables corresponden al 2% de las ventas. Estos son lo que llamamos comisiones de ventas. La legislación, por su parte, permite depreciar las obras físicas en 20 años y todas las máquinas en 10 años. Entonces, de aquí vamos a sacar la estimación de la depreciación de los activos físicos. Por su parte, los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los gastos de puesta en marcha son de 2 millones, entre los que se incluye el costo del estudio de viabilidad del proyecto, que asciende a 800.000 pesos. La inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. Como vamos a ver, el costo total desembolsable incluye costo variable, costo fijo, gastos de administración y ventas, comisiones de ventas. Todos estos costos son los desembolsables. Y de aquí, la mitad del primer año va a ser correspondiente a la inversión necesaria para capital de trabajo. Finalmente, la tasa impositiva, la tasa de impuestos a las utilidades es del 15% y la rentabilidad que se exige al capital invertido es del 12%. ¿Sí? Estos son los datos que tenemos para, a partir de ahí, elaborar nuestro flujo de caja. Empecemos con lo primero, de acuerdo a la estructura de flujo de caja, que son los ingresos por la venta de bienes y servicios. Esto, como ya se comentó, se obtiene multiplicando el precio por la cantidad del producto. Dado que el precio, tanto como el precio como la cantidad van modificándose a lo largo del tiempo y por lo tanto también los ingresos tendrán que ajustarse. Por ejemplo, durante los 2 primeros años se producen 50.000 unidades y se venden a un precio de 600 pesos, perdón, de 500 pesos. Entonces aquí habría que multiplicar estos 50.000 unidades por los 500 pesos durante los primeros 2 años, lo cual nos da un flujo de 25 millones. Mientras que para el tercer año se incrementa el precio
Entonces sería multiplicar esos 600 por la cantidad de 50.000 unidades, lo cual nos arroja un flujo de 30 millones de pesos. Finalmente, cuando se incrementa la demanda en el año 6, estas se incrementan en un 20%. Una forma de estimar este incremento es multiplicar las ventas actuales por el factor 1.2, en donde 1 es el 100% y 0.2 es el 20% de incremento de las ventas. Entonces, siendo las ventas actuales de 50.000 unidades, si multiplicamos esa cifra por 1.2, vamos a ver que la cantidad que se produce es de 60.000. Estas son las cantidades producidas y vendidas, 60.000 unidades. Ahora bien, vamos a tomar esa cifra y la vamos a multiplicar por el precio actual, que son de 600 pesos. Entonces los ingresos a partir del sexto año serían de 36 millones de pesos. En esta tabla se sintetiza la información anterior. Está en miles de pesos para ahorrar espacio. Así, de esta manera podemos identificar los flujos anuales de nuestro proyecto omitiendo el año 0, puesto que en ese año no se generan ingresos. Sí se generan obviamente las inversiones iniciales, pero eso lo vamos a calcular en el siguiente apartado. Entonces aquí tenemos los ingresos, cómo van fluctuando en el año 3 cuando aumenta el precio, después en el año 6 cuando se da un ajuste en la cantidad vendida, estas aumentan en un 20% más. Entonces ahí tenemos sintetizado los ingresos del proyecto. Ahora bien, abordemos el tema de las inversiones iniciales. Sabemos, de acuerdo a los datos del ejercicio, que estos se integran de activos físicos, activos intangibles y capital de trabajo. Calculemos primero los activos. Estos se conforman de terrenos, obras físicas y maquinaria que suman un monto de 120 millones de pesos. Por su parte, los activos intangibles suman una cifra de 2 millones, que son los gastos de puesta en marcha. De esta cifra de 2 millones habría que descontarle el costo del estudio, que son de 800.000 pesos. ¿Por qué se descuenta ese costo del estudio? Bueno, porque es un gasto que ya se hizo independientemente de la decisión de aceptar o rechazar el proyecto. Entonces, como tal, es agua pasada y no debe de influir en la toma de decisiones. Por eso se descuenta de los activos intangibles. Entonces, si sumamos las inversiones en activos físicos, las inversiones en activos intangibles y le restamos el costo del estudio, que por definición no debe de influir en la decisión de aceptar o rechazar el proyecto, tenemos que la inversión inicial en activos físicos e intangibles es de 121.200.000 pesos. Ahora bien, para calcular el capital de trabajo, primero tenemos que estimar los gastos totales desembolsables, que son egresos afectos a impuestos, es decir, que tienen una influencia en los impuestos, ya que reducen la utilidad operativa y por lo tanto el monto de impuestos a pagar. Veamos entonces primero los costos y después estimemos por último la inversión en capital de trabajo. El ejercicio señala, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. ¿Pero qué es el costo total desembolsable? Bueno, se integra de la suma del costo variable, el costo fijo, el gasto de venta y de administración y las comisiones de venta. Todos estos hacen los costos totales desembolsables. Entonces, por lo tanto, para calcular la inversión en capital de trabajo, primero tenemos que calcular estos costos totales desembolsables. Veamos entonces el costo variable, que es el primer rubro. El costo variable de fabricación para un volumen de hasta 55.000 unidades anuales es de 60. Este es el costo variable por unidad. Sin embargo, sabemos que cuando se incrementa el volumen de producción en el año 6, hay un descuento en los materiales, por lo tanto habrá que hacer el ajuste correspondiente. Entonces, bueno, aquí el costo variable total lo vamos a calcular como el precio de los insumos, que son 60, por la cantidad del producto, es decir, el costo variable unitario 60 por la producción total. Entonces, en este caso, tenemos que la producción en los primeros años es de 50.000
para los primeros 5 años. Entonces vamos a multiplicar 60 por 50.000 unidades y el costo variable total para esos primeros 5 años son de 3 millones, que se van a ajustar en el año 6, cuando el volumen de producción pase de 50.000 a 60.000 unidades. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el ajuste. ¿Sí? El ajuste por el descuento que se obtiene en el costo de los materiales. Ahora el costo variable unitario pasa de 60 a 57. Al multiplicar el costo variable unitario por la producción vamos a obtener el nuevo costo variable total. Es decir, 57, que es el costo variable unitario, por el volumen total de producción, que son 60.000 unidades. Esto nos da un importe de 3.420.000 pesos. Entonces, sintetizando la información en este cuadro, aquí igualmente omitimos el año 0, puesto que el costo variable por definición varía con la producción y la producción no se genera hasta el año 1. Entonces omitimos el año 0, año en el que, por cierto, se dan las inversiones iniciales. Tenemos entonces el año 1, esta cifra está en miles para ahorrar espacio. Tenemos el año 1 hasta el año 5 en 3.000 miles de pesos. En el año sexto, pues hacemos el ajuste derivado del incremento en el volumen de producción. Con esto entonces tenemos el costo variable total del proyecto. Vamos a calcular ahora los costos fijos, que por definición no varían con el volumen de producción y cuando cambian una sola vez y se mantienen fijos. Los costos fijos se estiman en 2 millones durante los primeros 5 años y en el año 6 se incrementan en 200.000 pesos y de ahí se quedan constantes, es decir, en 220.000 pesos anuales. Sintetizando esta información y manejando la cifra en miles de pesos, tenemos lo siguiente, el costo fijo. Bueno, aquí le estoy colocando el signo negativo para indicar que pues es un flujo de egreso, ¿no? Igual en el caso anterior, en el caso de los costos variables, habría que colocarlo también con signo negativo, ya que es un flujo de egreso, no de ingreso, de egreso. Entonces aquí tenemos el costo fijo es de 2 millones durante los primeros 5 años y a partir del sexto año, en donde hay un aumento en el volumen de operaciones, en la capacidad de producción, en 2.200.000 pesos. Estas cifras igual están en miles de pesos para ahorrar espacio. Veamos los gastos de administración y los gastos de ventas, el cual se señala en el ejercicio son de 800.000 y de 820.000 cuando se incremente el nivel de las operaciones del proyecto. Entonces podemos sintetizar esta información en gastos de administración y de ventas en miles de pesos, en 800.000 durante los primeros 5 y en 820.000 durante el año 6 hasta el año 10, que es el último año en el que se evalúa este proyecto. Quedaría entonces sintetizado, esta información quedaría sintetizada de esta manera. Finalmente tenemos las comisiones por ventas. Los gastos de comisión son el equivalente al 2% de las ventas, es decir, el 0.02. Las comisiones de ventas se calculan multiplicando el costo de la comisión, 0.02, por los ingresos. Entonces, en el caso de como van cambiando los volúmenes de venta, también van a cambiar las comisiones. Durante los primeros 2 años, las ventas ascienden a 25 millones, por lo que a una comisión del 0.02 vamos a pagar 500.000 pesos de comisiones de ventas a los comisionistas. Y en el tercer año, el volumen de los ingresos son de 30 millones. Por lo tanto, las comisiones de ventas que vamos a pagar son de 600.000 pesos. Finalmente, en el sexto año hay un incremento estimado en la demanda que hace que los ingresos estimados para ese año, a partir de ese año, sean de 36 millones. Por lo tanto, las comisiones a partir del sexto año van a ser de 720.000 pesos. Sintetizando esta información en este cuadro, podemos apreciar las comisiones de venta durante los primeros 2 años, que son de 500 miles de pesos, porque está la cifra en miles. En el tercer año, que es el incremento en el precio, y en el año sexto, que es el incremento en las ventas. Esto serían entonces las comisiones de ventas.
Una vez estimado lo anterior, podemos ahora sí sacar el costo total desembolsable, que es la suma del costo variable, la suma del costo fijo, la suma del gasto de administración y de ventas, la suma de las comisiones de ventas. Y de esta manera tenemos el costo total desembolsable, que se aprecia en este cuadro. De esta manera estamos sintetizando la información que vamos a integrar más tarde en el flujo de caja de nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos en síntesis el costo total desembolsable del proyecto. Y va con signo negativo porque es un egreso. Ahora finalmente vamos a calcular el capital de trabajo. Ya teniendo esta información podemos calcular el capital de trabajo. Para calcular el capital de trabajo el ejercicio señala que es el equivalente a 6 meses del capital total desembolsable, el cual se modifica en el año 3 y en el año 6, es decir, hay que tener en cuenta esas variaciones incrementales. Entonces, aquí tenemos en este recuadro la inversión en capital de trabajo, que es equivalente a 6 meses del primer año. Si nosotros dividimos 6.300 entre 2, vamos a tener la cantidad de 3.150 miles de pesos. Después, en el año 3, dividiendo esa cifra, tenemos 3.200 y en la sexta tenemos 3.580. Aquí es pertinente señalar dos cosas. La primera, el capital de trabajo es un dinero que tenemos que tener listo para operar más tardar en diciembre del año previo al del ajuste del costo total desembolsable, es decir, tendríamos que tenerlo listo en diciembre del año 2 y en diciembre del año 5. Y la segunda observación es que solamente vamos a tener en cuenta los cambios incrementales en el año que corresponde del 2 y del 5. Entonces, ya se hizo una inversión inicial de 3.150. ¿Cuál es la variación que sufre el capital del trabajo? De 3.200 a 3.150, la variación es de 50. ¿Y cuál es la variación que sufre posteriormente? Bueno, es de 3.580 menos 3.200 nos da una variación de 380 miles de pesos, porque deben de estar en miles. Entonces, estas son las variaciones que anotaríamos nosotros con este ajuste incremental. Quedaría así la inversión en capital de trabajo, 3.150 con signo negativo porque es un egreso, para el año 0, para el año 2, más tardar en diciembre del año 2, tener listo ese dinero para las operaciones diarias del negocio en 50 miles de pesos, y en el año quinto, al final del año quinto, para tenerlo listo en el año 6 de 380 miles de pesos. Entonces nos quedaría esta información sintetizada en este cuadro de esta manera. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa y en un video más vamos a terminar de estimar los otros elementos que integran este flujo de caja.